Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva transmisión de el Instituto Distrital de Protección Animal, este espacio que tenemos en la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento todos los domingos para hablar de diferentes temas que son de importancia en el discurso que todos los ciudadanos que se conectan a esta página, seguramente la mayoría sensibles, a la mayoría de ustedes sí que les debe importar el tema de protección animal y por eso siguen la página del instituto, pero bueno, todos y todas sí que debemos adquirir cada vez más elementos, más discurso, porque cada uno de nosotros somos multiplicadores con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, a todo el mundo sí que podemos explicarle toda una serie de aspectos que aquí los expertos vienen a compartirnos. Es el propósito de este espacio, porque debemos ser una sociedad, digamos, y una comunidad de conocimiento. Y bueno, aquí de la mano de diferentes invitados, la idea es eso, compartir información. El día de hoy vamos a tocar un tema muy, muy específico, que son las fiestas taurinas, lo que llaman fiestas, pues, la llamada tauromaquia, porque esta semana, el jueves, se celebró mundialmente el Día Antitaurino. Año a año se celebra esa fecha. Y pues bueno, nosotros, Colombia, somos uno de los únicos 8 países que todavía mantiene esta fiesta cruel. Por supuesto, desde el Instituto Distrital de Protección Animal nos oponemos a esta y cualquier forma que implique maltrato animal. Y si bien hay algunas formas de maltrato animal que aún son difíciles de tramitar, pues esta es una de esas que perfectamente el Congreso podría prohibir si, digamos, tuviera esa voluntad que tanto le reclama el pueblo. Recordemos que ha habido toda una serie de movilizaciones, de solicitudes, digamos, legislativas, digamos, muchos elementos a los cuales la ciudadanía le ha echado literalmente mano, incluso mecanismos de participación. Muchos de ustedes recordarán que en una época se trató de mover una consulta antitaurina aquí en Bogotá, pero bueno, la Corte dijo que no. Digamos, esto ha tenido toda una serie de reveses que ahorita vamos a hablar. Pero, digamos, somos uno, como les decía, de los únicos 8 países que todavía permite este tipo de espectáculos. Y pues bueno, seguimos empujando la puerta desde la ciudadanía, muchísimas instituciones, cada vez más políticos, cada vez más personas, digamos, solicitando que el país deje atrás esta fiesta cruel. Entonces, bueno, por eso también, por supuesto, Colombia se une a esa conmemoración del Día Mundial Antitaurino. También lo hacen países que no tienen ya esa tradición taurina, o que, digamos, en los cuales ya no es legal esa práctica. Y bueno, no queríamos dejar este domingo sin traer a colación el tema. Les voy a presentar, luego del video que vamos a ver, les voy a presentar a nuestros invitados, pero quiero contarles que uno de los invitados no pudo hacerse presente, pero nos envió un video que queremos presentarles, porque él se llama Emiliano Castro, es una de las personas que, digamos, más trasegar, más historia tiene en Bogotá en los últimos tiempos con este tema. Él desde hace ya varias décadas se dedicó con su grupo a hacer esas tradicionales marchas digamos, manifestaciones frente a la Plaza Santa María. Luego fuimos apareciendo muchísimos más actores que también comenzamos a organizar otro tipo de cosas, pero a Emiliano hay que reconocerle que es uno de los precursores, digamos. Si bien, por ejemplo, datan algunas digamos, hay algunos registros de algunas apuestas antitaurinas, inclusive de 1916. Pues bueno, en estos últimos tiempos, estas últimas décadas, pues Emiliano pues ha sido una de las personas que ha liderado ese proceso y no pudo hacerse presente, pero entonces nos envió un video con imágenes de una de esas marchas antitaurinas de ya hace varios añitos. Entonces, mientras se van conectando, ustedes saben que siempre ponemos un video mientras los ciudadanos se van conectando, pues lo vamos a ir viendo y luego les voy a presentar quiénes son nuestros invitados. Recuerden, pueden hacer preguntas aquí en el timeline
de la transmisión. Y bueno, vamos a ver entonces este video, creo que es de 2010, si no estoy mal, 2010, 2012, pero para quienes, digamos, hemos estado en todo el tema antitaurino, pues nos trae muchos recuerdos y seguramente más de uno de los que esté viendo le va a traer recuerdos, pero lo más importante es que nos traiga un mensaje y es que queremos una Bogotá que finalmente pueda dejar atrás las corridas de toros y para eso dependemos, por supuesto, del Congreso de la República. Vamos a ver el video. ¡Que viven los toros! Adelante, Natalia. Bueno, y entonces veíamos a esta ciudadanía, ya todos con unos añitos más, que, bueno, nos hemos venido haciendo presentes, unos antes, otros han llegado después. Lo importante es que hay toda una serie de personas que emplean su cerebro, sus manos, su gestión, sus diferentes capacidades para buscar el fin de esta abominable actividad. Ahorita vamos a justificar, porque la consideramos, por supuesto, abominable. Antes de ir entonces con nuestros invitados, quiero recordarles que el tema de las corridas de toros está presente en la legislación colombiana, porque tristemente en el año 89, en el Estatuto de Protección Animal, pues se les ocurrió a los congresistas de ese momento establecer una excepción a todas aquellas formas que constituyen maltrato animal, a todas las conductas que están tipificadas en el artículo 6 de esa ley, donde se establece qué es maltrato animal, pues luego se les ocurrió hacer un artículo 7 donde exceptúan, eximen, digamos, de sanción y por el contrario, les dan una cabida en el país a las corridas de toros, coleo, rejoneo, tientas, y por supuesto a otros tipos de espectáculos como las corralejas y las peleas de gallo. Ha sido una lucha muy fuerte del movimiento social y de diferentes actores muy diversos, desde diferentes instancias, pero pues la Corte Constitucional estableció que no se podían prohibir las corridas de toros en las entidades territoriales. Es por eso que cuando un anterior alcalde en Bogotá decidió no prestar la plaza para las corridas de toros, pues la Corte pues dijo, digamos, tienen que volver a prestar este escenario y ha generado esto una dificultad en la ciudad. También el alcalde actual de Cali, el actual alcalde de Medellín, muchos otros han querido definitivamente terminar esa actividad en sus territorios, pero está de por medio pues este fallo de la Corte y pues la Corte ha dicho que es el Congreso quien tiene que decidir si continúan o no, o si se regulan o si se toman determinadas digamos, decisiones como que los niños, niñas, adolescentes no participen o como que se les grave con determinados impuestos para desincentivar. Digamos, la pelota, como se dice vulgarmente, está en el Congreso, ellos son quienes tienen que decidir y nos queda muy difícil desde los territorios pues tomar esa decisión.
Ya, digamos, con ese contexto que es siempre necesario tener muy claro, o sea, Bogotá tácitamente no puede prohibir las corridas de toros, no puede tomar toda una serie de decisiones que quisiéramos que tomara, por lo menos para desincentivarlas, algunas y otras no. Pues bueno, tenemos esa realidad y pues conmemorando ese día antitaurino, entonces pues aquí nos damos cita con algunas personas que han tenido un trasegar en esta lucha. Le damos el saludo a Lina Lamos. Lina es animalista, es activista en general pues, por diferentes temas de animales y en el tema concreto de las corridas de toros, pues ha sido la persona que desde hace ya varios años en estas corridas que nos han obligado, digamos, a realizar en Bogotá por medio de esos fallos, pues ha sido la persona que desde el animalismo elegida, digamos, por diferentes organizaciones animalistas, ha estado presente en el PMU. Ella ahorita nos va a explicar qué es esto. Pero entonces ella ha estado allí, ha tenido que ver de primera mano qué es lo que pasa allá en la Plaza Santa María, todas las dificultades, todas las situaciones. Y bueno, Lina, bienvenida. Muchísimas gracias y esperemos que no tengamos que hablar de este tema pronto, sino solamente cosas positivas. Ajá, esperemos que sí. Por otra parte está Carlos Crespo, él es animalista desde hace ya bastantes años, también animalista en general, pero pues ha hecho, digamos, un énfasis en los temas antiespecistas y por supuesto el tema antitaurino. Él representa a Colombia en un grupo de organizaciones que se llama la Red Mundial Antitaurina y también, bueno, y Lina también hacen parte de una coalición de organizaciones aquí al interior de Colombia y bueno, es alguien que se dedica fuertemente a este tema y también pertenece al Instituto Distrital de Protección Animal. Él hace parte de la subdirección de atención a la fauna y bueno, lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Ajá, y bueno, ya creo que quienes siguen estas transmisiones lo conocen muy bien, tercera vez que contamos con él por aquí, Alejandro Gaviria, abogado, es el coordinador de la oficina jurídica del instituto y por supuesto que ha manejado, especialmente en Medellín, ha manejado, digamos, este tema relacionado con la tauromaquia. Bienvenido, Alejandro. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Lina y Carlos, y a todas las personas que nos escuchan. Como siempre, agradecer este tipo de espacios donde todos podemos aprender. ¿Listo? Y bueno, son muchísimos los actores que han decidido dedicar su tiempo, sus esfuerzos a este tema. Por supuesto, no podemos tenerlos todos. Aquí, pues, hay una representación de ellos, pero bueno. Digamos que es importante tener muy presente que Colombia es un país muy antitaurino, se puede decir. Uno conoce antitaurinos por todo el país, gente que se da una lucha muy fuerte en sus municipios para terminar con esa actividad cruel. Y yo quiero preguntarles primero a cada uno desde su perspectiva, porque todos podemos concebirlo diferente, todos los que hemos hecho activismo por los animales, y los que hemos liderado, llevado determinados procesos, pues podemos tener una lectura diferente. Para ustedes, ¿qué significa ser antitaurino? ¿Qué conlleva? ¿Cuál es, digamos, esa filosofía que representa que uno pueda decir, yo soy antitaurino, soy antitorero? Vamos con Lina. Para mí representa básicamente compartir y respetar la vida de los toros en todo aspecto. O sea, no solamente en un aspecto de un espectáculo, sino en su vida diaria. Y creo que eso ha llevado, y es el sentir de mucha ciudadanía, a que el antitaurino no necesariamente es animalista. Eso es una de las cosas que hemos visto en los últimos años, que es un clamor de la ciudad, que no entienden por qué este tipo de prácticas pues, continúan. La gente se identifica con esto, no entiende por qué miles de personas se reúnen a torturar y a celebrar la tortura de un ser vivo. Carlos. Pero que estaba Lina hablando todavía, ¿no? La veo hablando todavía en la grabación. Así, yo voy a cometer aquí una infidencia delante de nuestro público. Les voy a retrasar a nuestros invitados a que estén pendientes del Zoom, porque siempre va un poquito más atrás, para que no te fijes en la transmisión. Sí. Listo, perfecto. Bueno,
como lo dijo Natalia hace un rato, pues bueno, yo no soy específicamente antitaurino, yo soy antiespecista. Eso quiere decir que estoy en contra del especismo y en ese sentido estoy en contra de ese sistema jerárquico, estructural de dominación, de explotación, de discriminación de todos los animales en un ámbito de vida dominada por los humanos y que ve como un medio para los fines humanos al resto de animales. La tauromaquia es una de las muestras de especismo. Es una forma de explotación animal a la que le hemos hecho cierto énfasis desde hace mucho tiempo. De hecho, pues yo empecé por el lado de la lucha contra la tauromaquia y se le ha hecho énfasis porque precisamente es una actividad completamente arcaica, completamente reprobable, completamente sangrienta, de explotación total con los animales, que es legal en Colombia. Desde hace muchísimos años he venido diciendo, es tortura legalizada por las leyes colombianas y de los 8 países donde está presente la tauromaquia, y es una actividad de divertimiento. Ahorita Lina lo decía y voy a enfatizar en esto, uno de los grandes logros, de los mayores logros que hemos tenido como movimiento específicamente contrario a la tauromaquia, tiene que ver con haber cambiado el foco de los taurinos que se consideraban absolutamente intocables, que era algo que la gente consideraba pues que definitivamente no se podía luchar contra ello, pues porque a las corridas de toros iban las reinas de belleza, los artistas, los intelectuales, los políticos, etcétera, etcétera. Era algo que se percibía intocable, pero gracias al trabajo del movimiento, sobre todo cuando se decide no solamente hacer manifestaciones en la plaza, pues que obviamente siempre ha sido un espacio completamente válido, sino que se empieza a trabajar a nivel territorial, en los territorios de las ciudades, se empieza a sacar valiéndome de hecho, hoy estamos también en el día de la diversidad sexual, el día del orgullo LGBTI, y pues también he tomado, digamos, como un término de esta lucha, y es salir del closet antitauromaquia. La gente salió del closet, antes se sentía minoritaria y los taurinos se consideraban pues completamente dominantes, y ahora los tenemos en el otro lado de la ecuación, pensándose, asumiéndose y tratando de defenderse como una población minoritaria, que lo son en cuanto a número, pero que siempre debemos hacer pues, el énfasis en que la población que gusta de las corridas de toros son una población que normalmente ha sido la que domina el país, la que tiene un gran poder económico, un gran poder político, que no tiene nada que ver con las condiciones de violencia, de discriminación, de persecución, de aniquilación sistemática de las poblaciones realmente minoritarias y protegidas constitucionalmente en este país. Ese fue uno de nuestros grandes avances, y en este momento los taurinos están pues contra las cuerdas en este sentido. Entonces, por supuesto, como antiespecista estoy en contra de las corridas de toros, por ser precisamente esa forma de explotación legal y pública que divierte a un sector de la población con el sufrimiento de los animales, con el padecimiento, con el asesinato de los animales. Ninguna otra forma de explotación animal, pues bueno, las otras formas de divertimiento con los animales, peleas de gallos, corralejas, coleo, etcétera, tienen estas mismas características, pero digamos, las otras formas de explotación animal que son mucho más importantes en cuanto al número de animales involucrados, pues no ofrecen un espectáculo con estas actividades. En cambio, las corridas de toros, y por eso se ha hecho ese énfasis. Buscamos abolir legalmente la tauromaquia y el resto de espectáculos cruentos y públicos con animales para poder enfocarnos en los problemas que realmente afectan a los animales a nivel numérico, como digo, el sector cárnico, el de explotación para consumo y el de experimentos con animales. Exacto, por su carácter simbólico, ¿no?
decirle a una gente que tiene el salvoconducto prácticamente para poder torturar un animal, pues el mensaje es fuerte, ¿no? En un país que además está bastante cercano a la violencia y pues obviamente hay quienes dicen, complementando un poco lo que dice Carlos, pues hay quienes dicen, pero ¿por qué se concentran tanto en la tauromaquia si son finalmente no tanto los animales al año los que mueren? Es por ese simbolismo que precisamente él menciona. Antes de darle la palabra a Alejandro, quiero decirles que Janet Pinilla nos comenta aquí una noticia muy triste. Pronto quienes están acá en la mesa la conozcan. Y es que nos dice que hagamos un homenaje a Natalia Arévalo García, una joven animalista que murió ayer. Pues lamentamos muchísimo una persona que dedicaba su vida a los animales, pues haya partido. Por supuesto, toda muerte de un ser humano y de un ser no humano nos debe doler. Y por supuesto, a la comunidad animalista y al instituto pues, nos duele, por supuesto, profundamente que una persona que ayuda a los animales, pues haya muerto. Janet, si puedes transmitirle a su familia nuestras condolencias y por supuesto que invitamos aquí a todas las personas que están conectados para que pensemos en ella. Recuerden, Natalia Arévalo, como eso. Entonces, una persona que parte y que deja un legado seguramente en muchos animalitos que debió haber rescatado. Eso, ella parte, pero deja un legado importante, como cada persona que rescata animales o que hace alguna gestión o que trabaja de alguna manera para mejorar la vida de los animales en el planeta. Alejandro, entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es ser antitaurino? ¿Qué significa? Bueno, no, ahí tengo dos visiones, ¿cierto? La sencilla y la básica, que es estar en contra del uso de toros en espectáculos, ¿cierto? Esa es la más sencilla y es la que de pronto la mayoría de personas se identifican. Sin embargo, retomando las palabras de Carlos y de Lina, ser antitaurino también es estar en contra de esa tortura legalizada, ¿cierto? Como un inicio para ser más conscientes de esa relación humano-animal. Y no solamente eso, sino darle campo a rechazar cualquier forma de violencia generalizada que ejercemos de una forma u otra a través de diferentes acciones en contra de los animales. Entonces, Lina ahorita planteaba que muchos antitaurinos no son animalistas, pero yo pienso que ese tema no está tan escindido, no está tan separado y perfectamente es más lo que une que lo que los viene separando. Entonces, ¿qué tan bueno sería que todo antitaurino fuera animalista, ¿cierto? Eso sería el ideal y por algo se empieza. Entonces, son diversas formas de ser coherente y de abordar un nuevo relacionamiento frente a los animales. Entonces, pienso que esa es como la definición. Y también considero necesario aclarar que si bien se han dado cambios sociales que ya exigen que no haya más espectáculos de tortura con animales, esos cambios sociales deben trascender también a lo político y deben trascender a lo jurídico, ¿cierto? Y es lo que estamos buscando, ¿cierto? Y es lo que todos y cada uno de nosotros es a lo que le apuesta diariamente. Esperemos cuánto nos vamos a demorar para lograr dar ese paso y lograr unir y articular lo social, lo político y lo jurídico. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces los seguimos invitando para que hagan sus preguntas. Ya veo algunos comentarios por acá, algunas preguntas que ahorita les leeremos a nuestros invitados. Pero bueno, vamos a continuar. Obvio, preguntas que tengan que ver con el tema de hoy, ¿no? Preguntas con la tauromaquia y por supuesto con el Día Mundial Antitaurino. Y bueno, entonces se celebró el Día Mundial Antitaurino y hay quienes dicen, ¿no? Obviamente el sector de quienes se lucran de estos espectáculos o la afición a estos espectáculos, dicen que va a durar para siempre, que no hay nada que podrá, digamos, golpearla de alguna manera para que desaparezca, cuando ya ha desaparecido en muchísimos países, ¿no? Donde en algún momento tuvo alguna vigencia. Pero bueno, hay algunos taurinos en Colombia que dicen que esa actividad no se va a acabar acá. ¿Qué opinión les merece? ¿Cuál es por supuesto hay personas que dicen que ya se van a acabar, digamos, hay diferentes visiones. ¿Cuál es la de ustedes? ¿Cuál es, y es el centro, digamos, de la invitación de hoy, es a que pensemos cuáles son las perspectivas, cuál es el futuro que ustedes le ven concretamente a estos festejos taurinos? Vamos a cambiar un poco el orden, vamos con Carlos.
Bueno, la lucha por la abolición de la tauromaquia no es nueva, lleva muchísimos años. El año pasado, antepasado, salió un libro muy interesante en España que recoge precisamente esa lucha desde el siglo XV, de Juan Ignacio Codina. Aquí en Colombia hubo inclusive una iniciativa legislativa en algún momento a finales del siglo XIX, y tenemos un libro muy bello, muy hermoso, que da testimonio también de ese alcance histórico de la lucha, de la preocupación específicamente por los toros y caballos que son víctimas en la tauromaquia, que es de la impía tauromaquia y su corruptor influjo, de, de Rodolfo con Olaya. Entonces esta lucha es bastante vieja. Sin embargo, estamos hablando de momentos históricos diferentes, donde la consideración moral hacia los animales era completamente diferente. Estamos en este momento en una realidad donde la consideración moral ha cambiado. Digamos, ahorita Alejandro planteaba pues que él no veía muy descendido el tema del animalismo como tal, del antitaurinismo, bueno, antitaurino, asumiendo una discusión que da nuestro compañero Torri Hurtado en Cali, no le gusta utilizar la palabra taurino, y es cierto, los taurinos realmente somos nosotros que amamos a los toros, ¿no? Esa es una discusión a tener en cuenta. Sería mejor decir antitauromaquia o antitoreo, podría ser un elemento clave. Realmente yo no me hago mucho centro en esto porque la gente entiende de qué se está hablando, y en los 8 países pues trabajamos específicamente bajo ese tema, y la gente lo entiende que estamos en contra de la tauromaquia, de las corridas de toros, pero es importante hacer la aclaración. El punto es que la sociedad en este momento tiene un nivel de evolución moral que tiene en la relación con los animales aún una forma de relación de explotación, donde los animales son considerados propiedad de los humanos, y que, como dijo la ley 1774 de 2016, que declaró a los animales como seres sintientes, ya tienen otro estatus diferentes a los de simple cosa, pero siguen estando bajo la potestad del humano como propiedades, y con las propiedades podemos hacer lo que nos dé la gana, solo que en este momento ya tenemos unas propiedades los humanos con las que no podemos hacer absolutamente todo, sino que tienen unas limitantes, que son las que ha venido planteando precisamente la ley. Entonces, en el caso de las corridas de toros, que están exceptuadas de estas leyes de protección animal, de la ley 84 del 89, de la 1774 del 2016, es como si los toros no tuvieran derechos, ningún tipo de consideración, no tienen ese estatus, ni siquiera siendo animales, siendo seres sintientes, no son cobijados por las leyes de protección animal. Pero más allá de eso, la consideración moral, digamos, normalmente los derechos morales están primero que los derechos legales, pero en este caso de los toros, la sociedad está preparada y rechaza de manera fehaciente el hecho de que se utilicen seres vivos sintientes para explotación humana con motivos de diversión, con motivos de jolgorio. Lo considera, como dicen normalmente las leyes, maltrato innecesario, ¿no? Ahí viene la pregunta de si hay algún maltrato necesario. Eso es otra pregunta. Pero el punto es que la sociedad sí está preparada ya para esto, rechaza la explotación de animales por diversión, mas no rechaza la explotación de animales para cualquier cantidad de formas de explotación en el sistema especista que existen. Entonces, en ese sentido, Carlos, llegando a la pregunta, entonces, ¿cuál es el futuro que tú le ves a la tauromaquia después de esta exposición que acabas de realizar? El futuro es que se va a acabar. Estamos a muy poco tiempo de que se termine. En este momento, en los países, en los pocos países taurinos, los 8 países donde hay corridas de toros, los taurinos están absolutamente cercados, ahorita en tiempos de COVID precisamente, están asumiendo que sus recursos pues están limitados y que no pueden hacer las corridas, y que tienen que llevar a los animales
al matadero, cuando eso es lo que normalmente hacen. Realmente solo muy pocos toros realmente van a las plazas, y la mayoría de toros, los que no pasan las pruebas en las tiendas, van destinados al matadero. Esa falacia que ellos dicen de que si se acaba el toro, va a continuar, va a terminarse la raza del toro de Lidia, que no es una raza, no es una especie, ni mucho menos tampoco. Ellos están ya viendo los pasos gigantes, y en este momento su escudo es la legalidad, primero que todo. Están asumiendo el otro tipo de discursos, como el que anoté hace un rato, como el discurso de las minorías, para defender sus usos y costumbres como supuesta minoría. Ahorita últimamente también están anotando algún argumento de los ritos, que no era muy usado, pero lo que estamos viendo en este momento de pandemia es que los taurinos están cayendo en ciertos límites de clandestinidad. Ellos están haciendo en este momento corridas de toros ilegales. Bueno, las han venido haciendo desde el establecimiento de la sentencia 666 del 2010. Casi que dejó a la mayor parte de Colombia sin corridas de toros. Solamente se permiten donde tradicional e ininterrumpidamente se han venido haciendo. Los municipios más clásicos que han venido teniendo corridas de toros, entre los cuales se encuentra Bogotá, pero ellos han venido incumpliendo las sentencias. Ellos han venido planteando que son súper respetuosos de la ley, y no lo son, porque violan la sentencia de una manera absolutamente abierta y flagrante. Y ya tuvimos el 23 de mayo una corrida de toros ilegal, virtual, que inclusive viola cualquier cantidad de artículos establecidos en la misma ley taurina, en la 916. Aclarar, en Gachetá fue, ¿no? En Zipacón. Zipacón, exacto. Te habían dicho primero que en Sopó, luego en Gachetá, y finalmente fue en Zipacón, exacto. Para aclarar que no fue en territorio bogotano. Exacto, no fue en territorio bogotano. Estuvimos trabajando muy de la mano con los alcaldes en los municipios, y digamos, esa clandestinidad de no anunciar dónde se va a realizar, por ejemplo, el hecho de no pedir ningún tipo de permiso a la alcaldía. Pues Lina sabe bastante de eso, pues, estando en el PN, y ahorita nos puede contar de eso. Hay toda una serie de infraestructura para hacer una corrida que estos taurinos la están violando completamente. Entonces, ellos están cayendo en ese terreno de la clandestinidad. Ahorita para julio tenemos programadas 3 corridas, están anunciadas, y estamos haciendo todo lo posible, por supuesto, por tratar de impedirlas. Y si no se impiden, pues se demandan, como tenemos demandada ya por la Fiscalía, la corrida del 23 de mayo pasado, que sí se hizo. Y ellos también están haciendo turismo, están modificando, digamos, esa forma. Ya no es el gran espectáculo donde la gente va a una plaza simplemente a una corrida, sino que se están diversificando, están haciendo eventos taurinos, digamos, a modo muy familiar. Están invitando a las fincas, a toda la familia, a que tengan charlas, a que tengan talleres, a que tengan almuerzo, visita a la dehesa, y a que tengan o una novillada una vez cerrada, o que participen de la misma. Y eso, por supuesto, tampoco está establecido en el Código Nacional Taurino, en el Reglamento Taurino. Ese es el futuro de ellos, la clandestinidad. Están en la clandestinidad, y obviamente están en la temporada regular. Aquí no nos pueden decir como pasó en España, en Portugal, en Francia, donde apenas iban a empezar la temporada y realmente pues sí tienen una afectación económica. Aquí ya pasó toda la temporada y empezó la pandemia. Ellos no estuvieron afectados por la pandemia, estuvieron afectados porque no hubo una cantidad de gente suficiente para que les llegara pues a sus arcas lo que ellos esperaban. La tauromaquia está en picada, y pronto vamos a ver la abolición. Lo único que estamos buscando es que legalmente se le dé un impulso para que sea pronto, porque es que nosotros no podemos estar esperando a que el último taurino se decida por fin no hacer una corrida, sino es que las víctimas siguen estando con mucha o con poquita gente. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero la tauromaquia está próxima a ser abolida. Así es, hay gente que dice, bueno, espérense a que terminen las corridas de toros, a llegar al día en que por antonomasia terminen, pero ¿cuántos toros tendrían que morir y, por supuesto, ser torturados de aquí a ese momento? Entonces,
por eso la importancia de que esto ocurra lo más pronto posible. Bueno, le iba a decir veo que no estaba por ahí, se desconectó un momentico Lina, pero entonces, Alejandro, esto último que planteaba, hagamos como una colita con esto último que planteaba Carlos, y es eso, con lo económico. Al parecer no se está teniendo el mismo equilibrio económico que antes tenían las corridas de toros, porque también ahora no es tan fácil que exista una inversión de dineros municipales, por ejemplo, en muchos lugares del país. Digamos, ¿cómo es entonces tú todo ese panorama? ¿Cuál es el punto? Bueno, no, básicamente yo coincido con Carlos en que estamos presenciando el ocaso de las actividades taurinas en el país, y no solamente en el país, sino en el mundo. Entonces, cada vez más son los ciudadanos conscientes, coherentes, con muchas actividades que se rehúsan a ir. Entonces están quedándose unos inmensos, muy poca gente, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ya sabemos que el mercado no les va a dar, es decir, están perdiendo adeptos de manera constante. Adicional a eso, los nuevos tiempos implican que todo se transforme, ¿cierto? También las corridas eventualmente podrían ser transformadas y evitar muchas actividades crueles con el animal. Sin embargo, que haya implícito un maltrato, ¿cierto? Y sabemos que los taurinos no están dispuestos a transformarse. Y también nos queda la última opción, que es efectivamente que el Congreso de la República legisle, como está obligado a hacer, y prohíba definitivamente las corridas de toros. Sin embargo, ¿qué planteo? Que no podemos enfocarnos en una estrategia u otra, sino que tenemos que vivir de una combinación de estrategias. Es decir, para llegar a Roma hay múltiples caminos, y ¿por qué solamente usar uno? No, tenemos que ser creativos, ¿cierto? Y tenemos que ser adelantados frente a las estrategias de los taurinos, ¿cierto? Entonces, ese es el punto que quiero dejar, que no hay una sola vía, hay muchas vías para lograr todo aquello que queremos frente a los toros, es decir, que se acaben estos espectáculos y que los animales dejen de sufrir en el ruedo. Es decir, que las plazas de toros se vuelvan espacios verdaderamente culturales, ¿cierto? Acorde a una sociedad que así lo exige. ¿Listo? Ajá. Y bueno, hay quienes dicen, por supuesto los taurinos, pero pues también hay algunas personas que, ¿no? Digamos, asumen un poco ese discurso por cierta información que se maneja. Y es que entonces, si las corridas se acaban, mejor dicho, pasarían un montón de cosas. Entonces, yo los voy a invitar, yo voy a jugar a ser la aficionada taurina de este panel, de esta transmisión, y les voy a decir, mientras también llega Lina, les voy a decir algunas de esas afirmaciones que hacen los defensores de este tipo de espectáculos sobre el final, o sea, lo que implicaría para ellos, según dicen, el final de las corridas de toros, y ustedes me dan el argumento, digamos, el contraargumento a esas afirmaciones, ¿vale? Entonces, Carlos, los taurinos afirman, por ejemplo, que si se acaban las corridas de toros, lo que ellos llaman, como tú hace un rato decías, la especie, ¿no? Como si fuera una especie cuando se trata de una raza creada artificialmente por selección, digamos, artificial. Pero entonces, lo voy a decir como lo diría un aficionado a las corridas de toros. Si se acaban las corridas, se acaba la especie de toro de lidia. ¿Qué hay que decir ahí? Pues el toro no es una especie, primero que todo. El toro simplemente, ese toro mal llamado de lidia, porque no hay un animal para algo específicamente humano, hay animales explotados para actividades humanas, obligados a participar de manera arbitraria y abusiva en este tipo de actividades. No hay una raza de lidia como tal, no hay una especie de toro específico. El toro sigue siendo toro. Toro, vaca, son exactamente lo mismo, simplemente son bóvidos, rumiantes, que han sufrido toda una serie de condicionamientos mendelianos. Para eso precisamente son las tientas, para buscar cierto tipo de características que ellos privilegian en una corrida de toros. Aspectos como la bravura, la casta, la nobleza, que nada más y nada menos que son características que buscan ellos que tenga el toro para que haga lo que ellos quieren ver en la plaza. Un toro que embista de frente,
un toro que agache la cabeza, que no voltee la cabeza para otros lados porque puede cornear al torero o a los subalternos. Recordemos que esta no es una lucha ni de 1-1, porque pues está el tipo acá, el torero, con toda su cuadrilla, y obviamente con todo el público a su favor. Ahí volvió Lina. Entonces, este animal que está ahí sometido a esto, lo único que quiere es salir de ahí como cualquier otro animal quisiera salir. No le queda otra alternativa. Es un animal que realmente no es violento, que no es agresivo, pero que no le queda más salida, porque es que ante una situación de agresión, lo único que puede hacer un animal es escapar, evitar ese estímulo aversivo o atacar, y le toca atacar precisamente, no es que sea agresivo realmente. Entonces, ecológicamente, digamos, desde lo ambiental, desde lo ecológico, realmente no se perdería nada con que esa raza artificial se perdiera. Simplemente, ¿qué va a pasar? Va a perder esas características que han sido seleccionadas artificialmente, y va a volver a las características que siempre han tenido, que es un animal que va a estar en el campo rumiando y estando pues con su grupo de toros y vacas normalito, que lastimosamente va a continuar siendo parte de la explotación especista, y los humanos lo van a destinar a otras formas de explotación, como precisamente lo que pasa con la mayoría de mal llamados toros de lidia, que, como nuevamente digo, es carreta que estén viviendo un idilio en las dehesas, porque la mayor parte de estos animales va al matadero, así como está pasando ahorita. Ahorita los taurinos lo están exponiendo de una manera completamente abierta. Nos tocó llevar a los toros al matadero. Es que eso es lo que siempre hacen. El toro que no les da las características que ellos requieren va para el matadero de uno. Ajá, bueno, entonces, Lina, te contamos, yo a cada uno de ustedes les voy a dar alguna de esas afirmaciones que hacen los taurinos, ¿lo viste? Listo. Bueno, entonces, Lina, los taurinos dicen que si se acaba la tauromaquia, se está atacando la cultura. Esto es, de hecho, aquí de una vez atendemos una de las preguntas de los ciudadanos. Sí. Entonces ellos afirman que se estaría atentando contra una cultura que ellos tienen derecho a ejercer. ¿Y qué se puede decir ahí? Vale, ahí me voy a unir con la primera pregunta que no alcancé a contestar. Muy buenas noches a todos respecto al futuro de la tauromaquia, y es que en el tema de la evolución hacia el respeto a la naturaleza y de los seres vivos, esto tiende a desaparecer. Lo que pasa es que podríamos decir que Colombia, y principalmente Bogotá, que es el eje en ese sentido, comparado con Medellín, que tiene otros aspectos jurídicos de los cuales Alejandro conoce muy bien, Bogotá tiene un antes y un después, tiene una historia de trabajo, sobre todo ustedes, los más antiguos, muy, muy profunda, tiene ese proceso de suspensión, que todos saben, y tiene ese regreso que marcó una gran inconformidad en la ciudadanía. Eso hizo que esa persona del común, que no entiende el tema del movimiento, que no entiende el tema del antiespecismo, que no entiende el tema del animalismo, y que ojalá lo sigamos trayendo más a este lado, salían con sus carteles porque no entendían por qué en esa complicación legal esto volvía a esta ciudad. Eso marca un después histórico también en el movimiento, y marca un trabajo posterior de concientización, de entender que si bien estamos en contra del maltrato, como bien lo has dicho tú, Alejandro y Carlos, es un tema legal en estos momentos. Y en Bogotá hay que hacerlas, o sea, no es un tema que podamos realmente prohibir. La alcaldía no puede prohibir las corridas porque no puede estar por encima de una ley. Eso es un tema que todos los ciudadanos tenemos que tener claro. Pero en lo que sí trabajamos en los últimos 4 años, en las últimas 4 temporadas, está bien, tenemos que respetar las normas, vamos a hacerlas cumplir. Porque todo el evento taurino, todo lo que rodea a los taurinos, y que lo estamos viendo precisamente con lo que está contando Carlos, es que ha sido un mundo de privilegios en muchísimas cosas. Espacios cercados, puede haber policía, pero no hay control policial. La policía se lleva para controlar a los manifestantes, sino para hacer cumplir las normas, que las hay. Entonces, lo que hemos trabajado en estos 4 años, en que si existen normas, hay que hacerlas cumplir. Y eso hace que se cree un cerco de una obligación que finalmente genera un gasto mayor. Si bien culturalmente va cambiando, económicamente son menos viables cada vez. Es más, el ejercicio económico para el empresario en esta temporada no fue un ejercicio positivo.
Entonces, ningún empresario, por mucho dinero que tenga, a largo plazo va a poder mantener unas corridas que no van a ser económicamente viables, por mucha pasión que le tenga a su supuesto arte. Si miramos la realidad jurídica, económica, de una situación que para nosotros es moral, es no maltratar a un animal, si lo miramos desde ese punto, de esa vista real, de cómo ejecutar ese espectáculo, hay que hacerlo lo menos viable económicamente, y es haciéndolos cumplir absolutamente todas las normas, y eso es parte de lo que hemos trabajado los últimos 4 años. Entre más hagamos cumplir estas normas y el movimiento ha aprendido eso, nos estamos acercando más mientras logramos tener un Congreso que finalmente es responsabilidad de nosotros elegir a quienes están allá, y sabemos que si seguimos eligiendo los mismos no vamos a tener una prohibición de la tauromaquia. Esa es una realidad. Mientras sigamos teniendo por lo menos el Senado que tenemos en estos momentos, no lo vamos a lograr. Podrá pasar de Cámara, pero al Senado no va a pasar. Esa es una realidad. Respecto a la pregunta que tú me dices, en la parte cultural, es que su música, todo el espectáculo que quisieron retomar incluso en esta temporada, es precisamente evocar esa historia para que ellos se conecten, que al final tiene el mismo fin: torturar, sacrificar y matar un toro. Las personas pueden ver en las redes sociales de Colombia Sin Toreo, en las redes sociales de Plataforma Alta, en toda la temporada de inicio del año, como muchos de los toros, que eso está sucediendo acá, no sucede en España, en Francia, en Italia, aquí en Bogotá, y lo pusimos en todas las redes de todo el movimiento, como muchos de los toros querían irse, precisamente lo que explicó Carlos. Muchos se daban la vuelta y querían irse y no entendían por qué estaban ahí. Para las personas que amamos los animales, esos momentos fueron muy, muy dolorosos. Entonces eso tiende a desaparecer en ese sentido. Discutir qué es cultura, no, tenemos que irnos a una parte legal de la cual yo no soy experta, pero no creo que en ningún concepto moral se pueda considerar la tortura a cualquier ser vivo como cultura. O sea, no lo considero desde el punto de vista moral a ningún ser vivo, o sea, ni ser humano ni animal. Entonces, dentro de mi concepto moral, no estaríamos atacando ningún tipo de cultura, estaríamos combatiendo la historia, pero el que sea histórico no significa ni que sea correcto, ni que sea adecuado, ni que sea moral, porque los circos romanos también son historia, y vemos que ya no tenemos la esclavitud también, la ablación en muchísimos países. Entonces, esa es parte de la experiencia en ese aspecto. Precisamente una de las personas que está conectada, y perdón, se me perdió, no puedo decir su nombre, Sí. no lo veo. Yo vi la pregunta frente al tema cultural. Hacía esa referencia al circo romano, quería nombrarlo por acá, pero bueno, se me perdió. Bueno, Alejandro, argumento entonces, o digamos, afirmación taurina, y si quieres, pégale, si quieres referirte a alguno de los temas anteriores, si quieres, pégale a la respuesta lo que vayas a decir. Este argumento es que si se acaban las corridas de toros, muchísima gente va a quedar desempleada. Va a haber, digamos, una crisis económica para la gente que está vinculada a la realización de estos espectáculos. ¿Qué podemos decir? No, mira, Natalia, básicamente, pero primero quiero referirme a lo que planteaba Carlos frente a la extinción del toro de Lidia. Mira, hay un animal que se llama, bueno, primero, el ser humano es experto en extinguir especies silvestres, ¿cierto? Pero especies domésticas, no. Sin embargo, nosotros las creamos, ¿no? Las domésticas. O sea. Exacto, ¿cierto? Son cruces, son resultado de modificaciones, de cruces, en fin, un montón de cosas. Actualmente en Europa, en Italia, hay una fundación que se llama la Taurus Foundation, que está buscando revivir un toro que fue que quedó extinguido en el siglo XVII, que era el uro salvaje, o primigenius, que es el progenitor de todos los bovinos que hay hoy en día en la tierra. Entonces, imagínate, si están logrando no revivir, sino recrear la misma especie del siglo XVII, ¿cómo nos van a decir con un argumento tan iluso y tan peregrino como que vamos a extinguir una especie como es el toro de Lidia? No. O sea, si algo hemos avanzado es en genética al día de hoy. Listo. Y respecto a lo que vos planteás de que la crisis económica para las personas que viven del toreo y actividades relacionadas, hombre, el Estado no puede ser ajeno a esa situación, y por lo tanto, así como se hizo con los cocheros, con los vehículos de tracción animal, como se ha hecho, hay que brindarle alternativas económicas que permitan salvaguardar su mínimo vital y sostener a sus familias, ¿cierto? Entonces es un trabajo de todos y es un trabajo solidario, tanto desde el gobierno nacional, definiendo unos criterios,
como desde los entes territoriales, desde los municipios, desde los distritos, empezar a buscar qué se va a hacer con esas personas que ya no van a tener una actividad, ¿cierto? Entonces es transformar. Yo recuerdo que tanto en Bogotá como en Medellín, con los excocheros o vehículos de tracción a sangre, vehículos de tracción animal o tracción a sangre, se les hicieron unas cátedras de emprendimiento, se les dieron unos inicios para negocios. Entonces, lo mismo se debe aplicar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos conscientes de que esas personas necesitan algo de qué vivir. Sin embargo, también como planteaba Lina y Carlos, cuántas corridas se están celebrando al año y cuántas corridas se han estado celebrando en los últimos años, entonces, de qué están viviendo estas personas hoy en día, ¿cierto? Entonces es un análisis más económico el que hay que hacer. Listo. Exacto, vienen las preguntas de qué tipo de vinculación laboral implica, cuántas personas en realidad participan en este tipo de espectáculos. Se entiende que muchos trabajan en otras cosas y por temporadas es que van a las corridas. Bueno, eso por supuesto requiere un análisis riguroso y al parecer, según plantean algunos expertos, pues no se trata ni mucho menos de empleos fijos que se estén, digamos, perdiendo. Y por supuesto, pues quienes tienen las ganaderías de toro de lidia, pues tienen otros frentes, digamos, económicos, como la misma ganadería, que es otro de los temas, por supuesto, que hay que abordar. Bueno, vamos con preguntas de los ciudadanos. Estamos próximos a cerrar, pero entonces yo les voy a plantear una a cada uno. Se las voy a leer primero Natalia, para que la vayan preparando y que le agreguen. Ah, bueno, sí, Carlos. Quería anotar algo precisamente de lo que dice Alejo, y es, yo tengo un tío que fue picador y tengo de una manera clara el conocimiento de que la mayoría de estas personas no viven de la tauromaquia, sino que es una actividad completamente esporádica. Entonces, eso debemos tenerlo absolutamente claro. De hecho, en los 8 países son muy pocos los toreros realmente que viven de las corridas de toros, son los que están en el escalafón, pero de resto todas las cuadrillas, todos los novilleros, los picadores, los banderilleros, todas estas personas son personas que tienen una que otra corrida y tienen otra actividad. Mi tío, que fue picador, él era comerciante y esa era su actividad principal. Y las personas que buscan defender las corridas de toros siempre han buscado inflar las cifras, poniendo casi, voy a decirlo de una manera aquí jocosa, mucho solo les falta poner como vinculados a la tauromaquia a las personas que les venden los calzoncillos. Esto no se puede dar definitivamente, o sea, son actividades simplemente puntuales. Las personas que van a vender allí una bota en la plaza, son esas mismas personas que pueden ir al estadio, que pueden ir a un concierto a vender cualquier otra cantidad de cosas, pero no están ligadas a la tauromaquia. Voy a poner un caso, un ejemplo puntualísimo. Uno de los toreros colombianos, el señor Moreno Muñoz, el año pasado toreó solamente una vez en Colombia. Que fue el día que recibió que se le desfiguró. Exacto, sí. Que fue con una corrida ilegal en Puente Piedra. ¿Sí? La mayoría de corridas que tuvo él el año pasado se dieron en Perú, que Perú lastimosamente sí está bastante grave a nivel de avances en cuanto a la tauromaquia. Pero esta persona tuvo solamente una corrida, entonces me van a decir que él vive de eso. Si yo lo he visto trabajando, él trabajaba en el Teatro del Parque, aquí en el Parque Nacional, él trabajaba allá. Y una de las cosas también que hay que anotar, Alejo hablaba de las alternativas laborales que toca plantearles. Nosotros precisamente tenemos el proyecto de ley 064-2018 y el anterior a este también. Siempre estos proyectos de ley han tenido el artículo de sustitución laboral, por supuesto. Pero el punto es que estas personas plantean que ellos no quieren alternativas laborales. Ellos no quieren que les den ningún otro trabajo porque es que ellos quieren es seguir trabajando en eso, porque hay un derecho a la escogencia, un derecho constitucional a la escogencia de trabajo, de labor, de profesión. Entonces nos toca entonces empezar a revisar los límites a ese derecho a elegir trabajo, porque si alguien se levanta diciendo es que yo quiero ser sicario, entonces tenemos que respetárselo. Por supuesto que no, porque es una actividad prohibida que atenta contra la vida de alguien. Esta actividad atenta contra la vida, la integridad y la libertad de los animales, de los toros y los caballos en este caso. Entonces definitivamente no pueden estar con esas libertades precisamente para escoger este tipo de labor.
Así es, y creemos firmemente en que deben tener muchos talentos y capacidades para desarrollarse seguramente en otros ámbitos. Bueno, vamos con preguntas. Entonces, esta pregunta te la voy a hacer a Alejandro. Andreina pregunta, ¿qué mecanismos legales se deben seguir para erradicar definitivamente la tauromaquia y las demás prácticas como becerradas, prácticas novilladas? Está para Alejandro. Se las leo a cada uno para que cada uno responda muy brevemente. Cristina Ramírez pregunta, esta te la paso a ti, Lina, como ciudadanos del común, ¿cómo podemos contribuir o presionar para la abolición de esta práctica cruel? Carlos, Juan Felipe Animalista, es la persona que les decía que hablaba del tema de los romanos, y aquí hace otra pregunta. El mundo está en una etapa revisionista de ciertos avances éticos y morales, reabriendo debates que se creían cerrados como los derechos humanos, y pone entre paréntesis, Italia prohibió ayudar a migrantes y Trump encarcela a niños migrantes para no ir más lejos. Y los autoritarismos, en España o en Alemania, los partidos franquistas, nazis, crecen. Se refiere, ¿no?, a como esos ciclos que a veces hay como de ciertas reversas, ¿no?, que se dan. Entonces, la pregunta concreta es, ¿creen que ese revisionismo llegará a lo taurino? Entonces, vamos con Alejandro, con la que te digo. Bueno, ¿qué mecanismos legales se pueden usar para erradicar la tauromaquia? No, pues a ver, el único mecanismo legal para erradicar la tauromaquia es una ley. Listo, o sea, eso de carácter nacional, ¿cierto? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos en sus territorios cuando saben que hay una corrida y que ya no se han presentado corridas? Derechos de petición y tutelas, básicamente, y Lina es una experta en el tema, pues desde su ejercicio ciudadano, Carlos también, y desde los consejos municipales empezar a regular esos temas, esos espectáculos públicos, y los alcaldes empezar a generar, o sea, verdaderamente exigir lo que la ley exige para que lo puedan hacer, es decir, no ser laxos cuando les dicen que van a hacer un espectáculo público, porque es que son muchas cosas, y recordemos lo que sucedió por falta de planeación y previsión hace muchos años en Sincelejo, en las Corralejas un 20 de enero. ¿Cuántos muertos hubo por falta de controles de las autoridades municipales, ¿cierto? Demasiados, todavía están pagando esos muertos. Entonces, necesitamos, o sea, son varios los protagonistas ahí, los ciudadanos, los alcaldes, los consejos y el Congreso de la República. ¿Listo? Y obviamente la ciudadanía manifestando su descontento de manera permanente. Y quería también complementar lo que dijo Carlos frente a la elección de empleo. ¿Qué pasaría con esas personas que alguna vez trabajaban en fábricas de cassettes o reparando VHS, ¿cierto? O sea, o haciendo máquinas de escribir. Sí, exactamente. Entonces, sí se puede cambiar, ¿cierto? O sea, hay unos cambios que son importantes y que hay que darlos, nos gusten o no. Listo. Lina. Bueno, la pregunta es, como ciudadanos del común, ¿cómo podemos contribuir a presionar para la abolición de esta práctica tan cruel? Precisamente yo creo que en ese tema de como ciudadanos del común es parte de lo que viene haciendo el movimiento. Nosotros somos ciudadanos y lo que llevamos haciendo, recogiendo naturalmente el trabajo de los últimos 25 años de todo el movimiento animalista, ha sido hacer valer nuestros derechos, o sea, ha sido también vincularlo a una parte educativa. O sea, si ustedes se dieron cuenta, en la última temporada, que se recogió también un trabajo de los últimos 3 años, se realizaron muchísimas actividades culturales, pero no porque tuviéramos miedo a manifestarnos, ni porque tuviéramos miedo a protestar, ni porque estuviéramos debilitados, sencillamente hemos evolucionado. Y aprendimos que si antes nos ganaban en lobby, si antes nos ganaban en contactos, aprendimos a sentarnos en la puerta de los políticos, aprendimos de leyes, aprendimos de normas y aprendimos a hacer valer los derechos ciudadanos. Eso es lo que antes no hacíamos. Entonces hacían eventos, lo que dice Alejandro es muy cierto, sin ningún tipo de regulación. Esta vez creo que los que más sabemos de leyes taurinas y de normas taurinas somos los animalistas, porque tuvimos que aprender para defender los animales. Y todos los ciudadanos pueden, lo que dice Alejandro es muy válido. Cualquier persona que vea en su ciudad, en su pueblo, cerca de su finca, una corrida ilegal, que es cualquier corrida que esté fuera del inicio de año, denúnciela.
está en su derecho ciudadano de hacerlo, y eso va a aportar mucho más a que pongan un post en Facebook diciendo, ay, hicieron una corrida ilegal. No, todos los ciudadanos tenemos el derecho y tenemos la obligación y podemos hacerlo. O sea, no es nada complicado, podemos hacerlo si entre todos demostramos que la sociedad ha cambiado en ese aspecto. Además, adicional, en todo el proceso que hicimos realmente la temporada antitaurina, lo que pretendimos fue compartir ese mensaje de por qué defendemos la vida del toro y por qué queremos que este tipo de espectáculos se acabe. Y eso es lo que como ciudadanos del común todos podemos hacer, compartir ese mensaje. No asistir a ningún tipo de este tipo de eventos, aunque se regalen las boletas. En esta temporada vimos miles de boletas regaladas. No asistir, compartir el mensaje frente a muchísimas cosas. Y me voy a robar 2 minutos, Natalia, porque hay varias preguntas que dicen que ¿qué se hace en un PMU? Espérate ahí. Esa es la siguiente, ahí vale. la tengo. Ahí me la tienes guardada porque eso ronda. es un avance para el movimiento y como ciudadanos es muy importante. Yo creo que es uno de los grandes avances que como Movimiento Unido hicimos, entonces esa la tenemos guardada. Sí, señora, esa va para la siguiente ronda. Bueno, pero como ciudadanos podemos hacer muchísimas cosas. Sí, vamos con la de Carlos y vamos a esa rondita final. Bueno, lo que debemos tener en cuenta es que el discurso de derechos es una herramienta, es un invento, digamos, humano para salvaguardar intereses valiosos inicialmente de los humanos, porque empezó para los humanos, pero dada la evolución moral precisamente que hemos tenido, empezamos a abarcar en este discurso a otros seres más allá de nosotros. De hecho, los derechos no eran ni siquiera para todos los humanos, eran para los hombres y para ciertos tipos de hombres. Entonces, por supuesto que es una dinámica de cambio constante, hay un revisionismo constante en el discurso de derechos, que simplemente es una herramienta clave pues, para poder salvaguardar intereses básicos que, digamos, a nivel global, nuestros intereses más claves tienen que ver con el derecho, con preservar nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la integridad, nuestro derecho a la libertad. Y hay un derecho que normalmente no se establece y que, por supuesto, tiene que ser asumido en algún momento por la legislación. Nosotros, como dije hace un rato, en la ley 1774 de 2016 se estableció la sintiencia de los animales. Maravilloso, todos los animales somos seres sintientes, pero ¿de qué nos ha servido? Pues obviamente el avance legislativo es grande, jurisprudencial, reconocerlo, algo que ya lo sabíamos pues por lógica y la ciencia ya lo sabía hace mucho tiempo, pero legislativamente es un avance importante, pero lastimosamente esos seres sintientes siguen siendo explotados por el humano. Debe existir en algún momento el cuestionamiento de un derecho básico, un derecho humano, que está incluido en la Carta de Derechos Humanos Universal, que es el derecho a la propiedad. Nosotros debemos cuestionar en algún momento dado el derecho a la propiedad de los humanos frente a los animales. Los animales no pueden ser nuestra propiedad porque con las propiedades hacemos lo que sea. El derecho a no ser propiedad está ligado totalmente al derecho a la libertad, al derecho a la autonomía, a todo el discurso de las capacidades de los animales precisamente. Y ese es un discurso que es tan complejo que precisamente enfatiza en eso que estábamos hablando hace un rato, de por qué la ciudadanía es mayoritariamente antitaurina y no está dispuesta a soportar más los espectáculos cruentos con animales, pero no está todavía preparada para cuestionar sus propios privilegios, entre ellos el ser dueños de vidas de seres vivos sintientes, que explota en cualquier cantidad de escenarios. Entonces es un discurso a futuro para el cual el movimiento animalista, y más que el animalismo, que es una masa amorfa realmente, el movimiento antiespecista, tiene que seguir trabajando, y eso es lo que hacemos en el día a día para crear precisamente ese elemento de derecho moral, de no ser propiedad de nadie, para que en algún momento dado, ojalá pueda ser un derecho legal. En el respecto específico de la tauromaquia, si quiero hacer una anotación específica, hay una cantidad de gente que no está de acuerdo con la tauromaquia, pero no está dispuesta a hacer nada por evitarla, por acabarla. Y este es un llamado precisamente a esa ciudadanía que la necesitamos precisamente acá. Ahorita ya nuestros compañeros habían hablado de quiénes que vamos a elegir en las corporaciones de decisión,
Y precisamente en esas corporaciones de decisión tenemos que decirles, nosotros que somos los que mandamos, los ciudadanos, les ordenamos a ustedes más allá de sus gustos, de sus intereses, de toda esa cantidad de nexos económicos, políticos y de poder que tienen con la ganadería, con la tauromaquia particularmente, nosotros les exigimos que la tauromaquia sea abolida. Ese es un campo que necesitamos, toda esa población indiferente, toda esa población de poca acción, que a pesar de que rechace las corridas no está dispuesta a actuar, necesitamos que actúen. Y ese es uno de nuestros trabajos, de nuestros retos más grandes en este momento, en lo que viene. Respondiendo a esa pregunta sobre cambios sociales. Bueno, ya me confundí, Alejandro, tú ya respondiste la que ahorita ¿cierto? Bueno, entonces vamos con la última ronda. Entonces, Alejandro, Patricia Ríos Leaño pregunta, ¿quién debería intervenir las corridas de toros ilegales? ¿Quieren ya? Ahora sí les voy haciendo uno por uno. Bueno, una por una, listo. Básicamente, ¿quién es el responsable de todas las actividades que se realizan en un territorio? Es la primera autoridad de policía o la primera autoridad civil, que en ese orden de ideas viene siendo el alcalde o alcaldesa. Este alcalde tiene unos delegados, ¿cierto? Porque no puede estar en todas partes, tiene un secretario de gobierno. Perdón, Alejo, una interrupción para que recapitulemos, porque, claro, aquí tenemos muy claro cuando una corrida de toros es ilegal. Ya, digamos, para que quede súper claro, porque es que, digamos que ya Carlos decía, en la sentencia 666 se plantea que las únicas corridas que se pueden hacer son aquellas que se realicen en los tiempos en que constituye tradición y en los lugares en que se constituye tradición. Arraigo. Si yo quisiera, exacto, un arraigo cultural mayoritario que no ha sido interrumpido, dice así, ininterrumpido. Entonces, si yo quiero hacer una corrida de toros en Pasto, no puedo. Allá no existe esa tradición, no se data por allá desde hace mucho tiempo. Bueno, pero también, si la quiero hacer ahorita en Manizales, por más que Manizales tenga una tradición taurina, no es una ciudad reconocida por eso, aunque cada vez es menos la gente, etcétera, pero digamos, se reconoce que tiene una tradición taurina en este momento. Si la quiero hacer ahorita, no puedo. Bueno, aparte de lo del COVID, es que además no es la época en que tradicionalmente se hace. Entonces, aclarado esto, Alejandro, como para que entonces cuentes eso. Alguien llega a identificar que en su municipio, en X municipio, están haciendo una corrida donde no hay esa tradición, ya sea por temporalidad o lugar. Entonces, perdón, para que ahí continúe. Bueno, ¿quiénes deben intervenir en una actividad que no está autorizada? En este caso, una corrida de toros o cualquier espectáculo con animales, una corrida, unas riñas de gallos, en fin, lo que sea, es la autoridad policiva. ¿Y quiénes son autoridades policivas en los municipios? Primero, la Policía Nacional. Segundo, el inspector de policía. Tercero, el inspector de gobierno, el secretario de gobierno o secretario de seguridad. Y por último, el alcalde. Listo, entonces, estos son los funcionarios que pueden emitir órdenes para que ese espectáculo finalice y pueden tomar las decisiones que consideren necesarias para evitar un perjuicio irremediable para la ciudadanía, como hablamos ahorita, que era el de los espectáculos sin control, e incluso puede tomar medidas correctivas, como la imposición de una multa, en fin, son muchas, ¿cierto? La ley 1801 contempla varias medidas correctivas, acabar con el espectáculo, clausurar el establecimiento o imponer una medida correctiva consistente en una multa. Entonces, son estas las autoridades llamadas a intervenir en estos casos. ¿Listo? Ajá, y te anexaría un temita, y es que entonces eso, el ciudadano se entera que en X municipio se va a realizar la corrida. ¿Cuál debe ser ese paso? Ya un poco lo mencionaba Lina y lo mencionaba Carlos con algunos casos muy concretos, pero para que entonces les queden muy claros a todos como, bueno, entonces ahí se procede con derecho de petición, tal cosa. Claro, ¿qué debe hacer? Un derecho de petición al alcalde informándole que se va a realizar una actividad que no es tradicional y frente a la cual no hay arraigo o en épocas en las cuales no se practica normalmente, ¿cierto? Que no corresponde con la programación histórica año tras año. Eso. Se le pregunta por los permisos que él ha dado, ¿cierto? O sea, es decir, primero si cuenta con autorización de la alcaldía, ¿cierto? Y si cuenta con esa autorización de esa alcaldía, informe
cuáles son los parámetros que está utilizando o qué requisitos los puso a cumplir. Y si no cuenta con la autorización, que tome las medidas necesarias para que esa actividad no se realice, ¿cierto? Si el alcalde no para bolas, perfectamente pueden dirigirse ante la personería municipal o ante la procuraduría, ya que esos son quienes vigilan la conducta del servidor público, que en este caso el servidor público es el alcalde, el secretario de gobierno, el inspector y la policía, listo. Y los vigila por acción u omisión, es decir, porque se pueden realizar acciones que vayan en contravía de toda la ley o pueden realizar omisiones para que otros puedan, para facilitarle a que otros puedan realizar este tipo de actos. Entonces, básicamente eso viene siendo. Yo quiero meter la cucharada, qué pena, solamente para que Alejo también profundice, y es el hecho de que en este momento los taurinos están haciendo corridas en las ganaderías, en las mismas ganaderías, en las mismas fincas. En las plazas donde hacen las tiendas, ¿no? Exacto, en las tiendas, y también están haciendo turismo taurino, como ya lo dije hace un rato. Ahorita con las corridas virtuales ha sido un gran problema, precisamente porque no sabemos el punto específico. Ahorita, por ejemplo, tenemos una ficha de una corrida hacia mediados de julio virtual, y participan una cantidad de ganaderías. Parece que cada una va a donar un toro para una cantidad de toreros, pero este es el momento en que no sabemos específicamente o con seguridad si la corrida se va a hacer ahí. ¿Qué propone Alejandro para este tipo de eventos taurinos ilegales? Cuando no se sabe exactamente el sitio donde va a ocurrir. Exacto, cuando no se sabe. ¿Denunciar a las ganaderías? Más que eso, o sea, es un tema de por dónde van a transmitir la corrida, ¿cierto? Sabemos que actualmente las redes sociales, las plataformas de comunicaciones tienen cada vez más restricciones, ¿cierto? YouTube, Facebook, Instagram, todos estos tipos de comunicación tienen restricciones. Entonces yo pienso que por ahí estaría el primer veto, que es el veto mediático o el veto social, y ya sería posterior las posibles denuncias, porque es claro que después se termina sabiendo. Mira, por ejemplo, la última a la que Carlos hacía referencia, que Natalia finalmente nos dijo dónde había sido. Entonces, tarde que temprano se sabe dónde fue y se pueden tomar unas acciones posteriores. Pero espérate, Carlos, lo ideal sería permitir que eso no suceda, ¿cierto? O sea, garantizar que eso no suceda, ser lo suficientemente diligentes de evitar que otros animales sean asesinados en un ruedo, ¿cierto? Eso le apuntaríamos y sería como lo justo, pero lastimosamente es imposible, ¿listo? Y sobre todo por esa clandestinidad que vos mencionabas, Carlos. Eso dificulta el tema. Bueno, Carlos, vamos con una pregunta de Sandra Lasprilla, Edith Guío. Es necesario aclarar a la ciudadanía respecto al acuerdo expedido desde el Consejo, pues en las redes varias personas se alegraron por el fin de las corridas. ¿Qué opina acerca de eso? Pregunta para mí, sí. Sí. Ok, listo. Bueno, como Coalición Colombia Sin Toreo, pues tenemos una posición muy clara. Nosotros siempre hemos sido por la abolición de la tauromaquia, no por la regulación. Hay, digamos, una serie de malentendidos de las personas que consideran que la explotación no es motivo de rechazo. El hecho de instrumentalizar a un animal ya es motivo de rechazo, y por eso, pues, digamos, hay el enfoque antiespecista en el caso de las corridas de toros. Pero más allá de eso, lo que quiero anotar acá es que el maltrato, si nos vamos a enfocar específicamente en el maltrato a los toros en las corridas, no es solo el físico, no es ese evidente que vemos con las banderillas, con la pica, con la divisa, con la espada, sino que el hecho de que un animal esté en el ruedo, que sea llevado al ruedo, que sea secuestrado de la dehesa y llevado al ruedo, ya implica todo un maltrato emocional, psicológico, que le ofrece toda una cantidad de elementos absolutamente terribles a nivel interno al toro. El toro sufre emocionalmente de una manera terrible, y más cuando empieza, digamos, ese elemento, digamos, de actividad física. Así no existiera ni siquiera la divisa, el hecho de que el toro esté ya corriendo alrededor de la plaza le involucra toda una serie de reacciones en su corporalidad, en sus sistemas internos, que lo funden de una manera impresionante, también produciéndole gran maltrato. Un toro en la plaza ya es un toro maltratado, ya es un toro instrumentalizado, ya es un toro explotado, y no debería estar ahí.
y eso nos lleva precisamente a concluir que no existe algo como tal como las corridas incruentas. Corridas incruentas que han asociado inclusive también a las corridas portuguesas, donde también hay una cantidad de maltrato. No sé por qué la gente sigue planteando que esa es una alternativa como tal a la corrida portuguesa. Yo que pertenezco a la Red Internacional Antitauromaquia, pues hemos conocido de primera mano todo lo que ocurre en una corrida portuguesa y es absolutamente terrible también para el animal. Sí, exacto. Entonces, eso por un lado. El acuerdo como tal, que se aprobó en el Consejo este mes a principios, tiene muchos elementos interesantes que tienen que ver con la facultad precisamente de esta corporación de poder ponerle talanqueras a las corridas de toros. Lastimosamente, por ejemplo, no quedó la parte de prohibición del alcohol, la parte de los impuestos, de subir a los impuestos, de la publicidad es muy importante. Y existen otra serie de cosas que serán los taurinos los que tendrán que revisar a ver si demandan o no, que no está en nosotros pues ponernos a hablar de eso realmente, ¿no? Pero simplemente anotar, digamos, decirle a la comunidad que las corridas de toros no se han acabado, no se han prohibido, las corridas siguen vigentes y vamos a ver qué pasa con estas medidas. Nuevamente a nivel de la legislación, a veces hay algunos avances, otros se devuelven. Aspiramos pues que con esta medida que probablemente va a afectar la temporada 2021, precisamente por ese efecto de las demandas posibles y eso, pues tenga un alargue, así como pasó en el tiempo de Petro, pues que todos esos elementos administrativos que se dieron, pues nos dio una Bogotá sin toreo durante casi 5 años. Entonces, probablemente vamos a tener una situación como esta, pero el punto es que necesitamos seguir buscando los elementos legislativos para abolir la tauromaquia, pero no solamente en Bogotá, sino en Colombia y en el resto de los países, porque esto es una lucha global. Los animales no tienen fronteras y si nosotros somos activistas para los animales del planeta. Al fin y al cabo somos terrícolas. Ajá, y es importante recordar, ya se hacía una alusión anterior, a que bueno, o sea, se están tomando muchas medidas frente al tema del COVID. De hecho, la Semana Distrital de Protección Animal hemos tenido que replantearla en términos de eventos masivos. Entonces, igual sucede con estos espectáculos, muy seguramente, y es uno de los temas que se deberán revisar, es que para la temporada de enero, como en Bogotá, pero también otras temporadas que hay en el país, pues seguramente lo más pertinente por temas de salud es que, por supuesto, se siga aquella línea de no aglomeraciones y, por supuesto, eso tendrá implicaciones en este tipo de espectáculos, muy probablemente. Bueno, Lina, ahora sí vamos con la pregunta que te contestabas, mejor dicho, porque como bien dices, es un avance muy importante, me va a permitir leerla para que todas las personas que están conectadas la oigan. Andreina pregunta, Lina, tú que has estado en el PMU, que es puesto de mando unificado, ¿te ha impuesto alguna sanción por consumo de licor o ingreso de menores de edad en las últimas temporadas? Bueno, eso es una historia un poquito larga, voy a intentar abreviarla. El PMU, puesto de mando unificado, como dice Natalia, es el puesto que se ubica, y lo describo de una manera como ciudadana, porque creo que a muchos le nombran a veces el PMU, las noticias no saben, y es el puesto de mando de las autoridades locales para cualquier evento masivo. ¿Lo describí bien, Alejandro? Más o menos creo que sería mi descripción desde el punto de vista legal. Esto significa que es donde se gestiona todo lo que sucede en un evento masivo y están todas las autoridades del distrito. E incluso están los entes de control como invitados. Desde el regreso de las temporadas taurinas a Bogotá, el anterior secretario de gobierno le dio un puesto de participación como invitados al movimiento animalista y en esto llevamos, esta sería la 4ª temporada, el actual secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, nos continuó realmente este privilegio en el cual, porque finalmente con esta nueva temporada los que teníamos la experiencia de qué sucedía en una temporada éramos nosotros en el distrito, de qué significaba establecer un perímetro de seguridad, o sea, nosotros no queríamos repetir la historia, sino queríamos avanzar en lo que habíamos ganado. Esto significaba en la parte de la pregunta importante del alcohol. Esto tiene una connotación aún mucho más importante frente al tema de los privilegios y beneficios. Resulta que todo lo que está alrededor de la Plaza de Toros se convirtió en una zona blindada
para que los asistentes a este evento hicieran lo que quisieran, desde emborracharse, no habían controles de alcoholemia, entrar completamente alcoholizados. Y naturalmente parte de lo que pedíamos como representantes, o lo que pedía como representante del movimiento animalista, es que si bien no podemos evitar que el evento suceda, sí exigimos como ciudadanos que lo que dice la ley taurina y lo que dice la ley de espectáculos públicos se cumpla. Es decir, eso significa que si bien la 916 dice que los taurinos no deben o no necesitan en una plaza principal autorización, la ley de espectáculos culturales dice que un evento de esta magnitud sí la necesita. Eso significa que tiene que haber un SUGA, una erradicación de espectáculos, una organización, y en eso lo que nos hemos dedicado realmente es, bueno, si la ley dice que tienen que llenar estos requisitos, como movimiento nos hemos encargado de hacer una veeduría en este respecto. El aspecto grande es el tema del alcohol, porque naturalmente pues existía el antecedente naturalmente anterior de que si alguien tomaba una cerveza en la calle frente al tema legal, nos multaban, pero veíamos que todo esto se convertía en una zona realmente de bebida y de fiesta en la calle, entonces se convertía en una zona de privilegio. Es una de las cosas a las cuales más hemos atacado, ese cumplimiento de que si hay presencia de niños, no hay alcohol. Eso es una de las cosas que más se trabajó con el IEPIVA desde la temporada pasada, y se logró efectivamente que en la resolución queda la autorización para el evento masivo, no para el evento taurino, para que no entremos aquí a que los taurinos digan que no necesitan autorización. Para el evento masivo, si hay alcohol, no hay niños. Entonces, tanto en la temporada anterior como en esta temporada, los empresarios escogieron que hubiera niños por declararlo un evento familiar y no alcohol. Pero entonces, ¿qué sucedía? No hay alcohol, pero ustedes y el distrito es el encargado de vigilar que realmente no haya alcohol. Entonces eso ha sido realmente una de las grandes batallas. Al punto que en esta temporada, como movimiento y como representante del movimiento del PMU, tuve que recurrir al veedor distrital y lanzar una alerta de desacato a la alcaldía y a la policía por no hacer su trabajo en el control del alcohol. Eso jamás lo habíamos hecho. El veedor me recibió, le expliqué, le enseñé los vídeos, le enseñé las fotos, aquí no hay una sola multa. Entonces, como ciudadanos exigimos que si la ley dice que si hay niños no debe haber alcohol porque había niños, es más, un personaje que llevó 50 niños de una escuela de fútbol. Entonces, si hay alcohol no hay niños. Aquí hay una decisión legal, es muy claro. Si ustedes quieren alcohol... Sí, pero como dijimos que íbamos a hablar de política, no lo mencioné. No lo mencioné, fui muy respetuosa en ese sentido, pero hubo niños. Entonces, si se escogen que no hay niños, no hay alcohol, ni a los alrededores, ni dentro de la plaza, ni personas en estado de alicoramiento. Entonces, básicamente nos centramos en eso, viendo que no sucedía absolutamente nada. Sucedió un episodio de violencia dentro de la plaza por alicoramiento. Los vídeos se colocaron en las redes del movimiento, y basados en esos vídeos yo solicité cita con el veedor distrital, dije que realmente como ciudadanos estábamos indignados, y él lanzó una alerta de desacato, por lo cual en la siguiente jornada realmente se tuvieron operativos muy intensos, y se demostró, y la alcaldía ratificó, que la policía sí tenía potestad dentro de la plaza. O sea, la plaza se había convertido en un perímetro en los cuales la policía no tenía ni voz ni voto. O sea, escudándose en la ley taurina, salía el toro y ya nadie podía hacer nada. O sea, se podían estar matando, pero es que la ley taurina dice que ustedes no pueden intervenir, y a la policía no la dejaban intervenir. Entonces ahí tuvimos bastantes discusiones hasta que hubo este episodio de violencia en los cuales la policía intervino en plena corrida, y lo único que yo como representante le dije, si la policía entra dentro de la corrida, vamos a hacer cumplir el tema de multas y licor. Y eso nos dio pie a que el veedor distrital solicitara que la policía ejerciera realmente su labor para lo que están finalmente, porque el concepto es que ellos están para controlarnos a nosotros, y eso lo vivimos muchísimas veces. Es más, a mí me agredieron, me amenazaron verbalmente, y la respuesta fue, es que nosotros estamos aquí para controlar los manifestantes. No, ustedes están para hacer cumplir la ley. Eso es parte de un cambio de concepto cultural. Están para hacer cumplir la ley al lado que sea. Entonces, en ese proceso sí hubo multas, hubo bastantes comparendos, sobre todo en la última jornada, en la que se demostró que realmente se puede hacer cumplir la ley. Naturalmente eso incomoda. Incluso se retiraron personas de la plaza en alto estado de alicoramiento, con agresiones a la fuerza pública. Incluso las personas del PMU nos tuvimos que guardar
tú lo supiste, porque en cuanto íbamos saliendo, que sabían que estábamos con toda la parte policial, nos iban a agredir, pero eran jóvenes completamente borrachos. Entonces, se pusieron bastantes compañeros, ahorita no recuerdo cuánto, pero sí hizo un trabajo muy juicioso, de educación también para el distrito, de educación a la policía, de saber que ellos realmente tienen la obligación de hacer cumplir y que la ley taurina no se puede convertir en una excusa para violar la ley. Ese siempre ha sido mi planteamiento del PMU. Nosotros estamos como animalistas para defender nuestro derecho y naturalmente, como nos tenemos que aguantar por el momento las corridas, estamos mientras se nos permita y seguiremos trabajando porque así siga siendo, para que todo lo que corresponda a la ley taurina se cumpla, porque también la acomodan a su gusto. Entonces, eso también, digamos que hemos hecho muchísimo trabajo, ha sido muy desgastante esta temporada, fue muy desgastante, porque el empresario no reconocía la autoridad del distrito, entonces al distrito le tocó trabajar muchísimo, esto encabeza el director de convivencia, también tuvimos participación de IDEPIVA con un médico veterinario, eso también es histórico, lo logramos en la última temporada, pero esta vez lo logramos con un trabajo mucho más fuerte, a pesar de que incomoda el control de protección animal, incomoda, y las personas no entienden qué hace protección animal dentro de la plaza. Y eso es un avance, yo por eso lo colocaba en redes, no es malo que protección animal esté dentro de la plaza, porque legalmente, en todo sitio donde haya un espectáculo con animales, nos guste o no, protección animal debe estar. Y al máximo se debe garantizar. Y eso hace que, pues, vayamos avanzando en este tipo de cosas. Eso es lo que hace un PMU, eso es lo que hacemos como animalistas en un PMU, garantizar los derechos de los ciudadanos, hacer cumplir la ley y que naturalmente ellos tienen la misma obligación que nosotros como ciudadanos de cumplir absolutamente todas las leyes, incluso hasta el cierre. Les voy a contar que un día se estuvo a punto de colocar los sellos de cerrado, de sellamiento de espectáculo público por incumplimiento del horario. Entonces, seguiremos apretando en el cumplimiento de las leyes, seguiremos compartiendo el respeto a todos los ciudadanos. Eso es una de mis insignias. Yo no patrocino el irrespeto a nadie, independiente de la ideología que sea, porque creo que es la única manera en la que como animalistas podemos exigir derechos y podemos exigir validez. Hoy estamos del lado más positivo en la que tenemos gobernantes más afines a nuestras ideas, pero también hemos estado del lado en el que no hemos tenido gobernantes afines a nuestras ideas. Entonces, no solamente es aprovechar este momento, sino es ganar aún más terreno con la ciudadanía y aprender y exigir como ciudadanos el respeto y el cumplimiento a todas las leyes. Eso es lo que hacemos y seguiremos haciéndolo y seguiremos avanzando para que Bogotá sea ejemplo para todo el país y las corridas se acaben. Ajá, así es. Pues bueno, una semana que seguirá replicándose, ese Día Mundial Antitaurino seguirá replicándose hasta que estos crueles espectáculos no tengan presencia en nuestro país ni en ningún país del mundo. Ustedes acaban de ver de la mano de nuestros invitados, es un tema que tiene muchos matices, que tiene muchos obstáculos, pero que va por el camino y por fortuna cada vez es mayor la conciencia y bueno, se van acelerando procesos y como todo proceso histórico pues tiene sus ires y venires. Lo importante es que sigamos todos con firmeza y que cada vez sea más la ciudadanía que atienda todos esos llamados para seguir, como se dice, empujando la puerta. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Lina, por supuesto, a los compañeros que ahí está, ese es Fadjen, no, ese es... Este es ecuatoriano. ¿Ah, sí? Pero se parece mucho al de la película, ¿cómo es? Sí, pero no, pues sí, de pronto lo hicieron ahí como en alegoría, pero es de unos compañeros que se llaman FATA, Familias Antitaurinas. ¡Ah, los de FATA, por la abolición. Claro! Está precioso. Valga aquí anotarles también un gran reconocimiento al trabajo que han hecho en Ecuador y que, pues de hecho, por tantas cosas que tuvimos aquí animalistas este mes, pues quedó como en el tintero, pero Ecuador en este momento sí que tiene abolición en Quito, particularmente, hay abolición de la tauromaquia ya definitivamente. Sí, lástima, en algunos cantones todavía sigue vigente y eso es una pugna y que se sigue dando luego de un mecanismo de participación que se implementó, pero bueno, o sea, ahí van avanzando y también en México hay iniciativas, en España ni se diga, en el sur de Francia, en Portugal también ha habido varios avances, como dice Carlos, en Perú pues la cosa está complicada, pero bueno,
ahí sigue la resistencia, entonces, listo, hay que seguir luchando en contra de esta y otras formas de explotación animal. Les estaba agradeciendo por allí a Jenny Moreno y a Guillermo Bernal, nuestros compañeros de Liberación Animal, por supuesto, y eso, hay que seguir construyendo historia para que algún día podamos decir que por fin pudimos avanzar como seres humanos en una cultura, lo que identifica este espacio, nuestro eslogan, por una cultura hacia la convivencia interespecie, entendernos que nosotros los Homo sapiens somos uno más en el planeta y que le debemos respeto a los demás animales. Muchas gracias a nuestros invitados, a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias. Y nos vemos entonces dentro de 8 días porque les tenemos una sorpresa bien interesante donde todos pueden participar. Ya van a ver en la publicidad. Entonces nos vemos en 8 días. Un abrazo y muchas gracias. Feliz noche.